Cerramos y compartimos. Nosotros encontramos una clasificación entonces de procesos, habíamos dicho, y por su objeto pueden ser ordinarios, pueden ser ejecutivos y pueden ser cautelares. El proceso de conocimiento permite la más amplia posibilidad de debate, es decir, en este el juez va a tener un conocimiento más completo de los hechos. Son procesos, dentro de estos habíamos dicho que encontramos el proceso ordinario. En este tipo de procesos las partes alegan hechos, fundamentan al respecto, tienen plazos más largos para cumplir con los actos procesales y tienen una oportunidad de probar los hechos que se les va, que forman parte del objeto mismo, ¿no? Del proceso. En un proceso de ejecución, que es la otra categoría, se hace efectiva una sanción impuesta por el juez, ¿no? Este emerge de un determinado título, un título que pocas veces da la posibilidad de que exista un debate o que se pueda rebatir. Existe un derecho que es cierto y que debe cumplirse. Este tipo de procesos consta de plazos más cortos, no requiere de tantas formalidades y se va a sustentar en un documento que es válido por ambas partes. El contrato de préstamo, por ejemplo, para el cumplimiento de una obligación, y ante el incumplimiento de este, se acude a este tipo de procesos, a un proceso ejecutivo. Encontramos además procesos cautelares. Los procesos cautelares buscan prevenir que un derecho sea afectado. Lo que buscan es que una futura sentencia que tenga una futura sentencia favorable se termine cumpliendo, ¿ya? Esa es la finalidad de este tipo de procesos, los procesos cautelares. Cuando vamos a revisar, existen algunos, entre los cuales estará la anotación preventiva, embargo preventivo, intervención judicial, prohibición de innovar, prohibición de contratar, y algunos más, ¿no? Que pueden suscitarse. Por su modo, nosotros vemos otros tipos de procesos. Hablando por micrófonos, por favor, Jennifer. Por su modo, tenemos procesos de conciliación, procesos arbitrales, procesos voluntarios y procesos contenciosos, ¿no? En un proceso de conciliación, ustedes ya han visto esta forma de concluir un proceso, obviamente la vamos a repasar también. Lo que se busca son formas alternativas de dirimir el conflicto que se genera por una de las partes. Hoy en día la conciliación termina siendo un requisito sine qua non para interponer, un proceso ordinario, ¿no? Solo para los procesos ordinarios. En el resto es facultativo. Ahora, si bien es un requisito de la conciliación fallida también puede resultar prueba en contrario para la parte que no ha acudido a la misma, ¿no? ¿Qué más? Tenemos dentro de estos procesos el proceso arbitral, que ustedes ya han podido revisar también, ya que han revisado la materia de arbitraje, que busca la solución de controversias ante un árbitro que va a mediar el proceso. Usualmente emana de una cláusula arbitral. Nosotros tenemos acá ciertos tribunales arbitrales establecidos por ley y reconocidos por ley, en el Colegio de Abogados, CAINCO. Entonces ustedes ya pueden, ya tienen amplio conocimiento respecto al proceso arbitral, que, bueno, ya no es objeto de nuestra materia como tal, pero es un proceso. Es un proceso. ¿Por qué? Porque además del mismo va a emanar una resolución y esa resolución puede ser ejecutada mediante un proceso civil. A ver, eso ya vamos a ver en su momento cuando veamos los títulos ejecutivos y coactivos. Procesos voluntarios. Encontramos también este tipo de procesos. Se discute la calidad de proceso de este tipo de estos, porque estos más que ser un proceso serían procedimientos o simplemente procedimientos que emanan de peticiones, ¿no? Y no demandas en sí mismas.
son aquellos en los que no existe oposición por la parte contraria, entonces no son contenciosos. Dentro de estos nosotros encontramos la aceptación de herencia. Algunos han pasado de la jurisdicción a la autoridad del notario para poder materializarse. Encontramos dentro de los mismos la declaración de ausencia y muerte presunta. Encontramos también dentro de este tipo de procesos voluntarios la aceptación de herencia, el repudiar la herencia, que también tiene un nombre, bueno, la renuncia de herencia. También tenemos dentro de estas perspectivas, dentro de estos procesos, el proceso de ciertos procesos registrales no establecidos por ley, es decir, mediante un proceso voluntario se puede realizar ciertas rectificaciones, modificaciones, ciertas inscripciones ante registros públicos que no tengan un procedimiento especial. Entonces, se evidencia ahí que no existe conflicto, y en caso de existir conflicto, esto puede volverse contencioso, llegando a dirimirse mediante un proceso ordinario. Tenemos los procesos contenciosos, en los cuales existen intereses contrapuestos. Dentro de los procesos contenciosos nosotros podemos encontrar el proceso, bueno, los procesos ordinarios, los procesos extraordinarios en los cuales existe oposición, ¿no? En los cuales existe oposición, porque ya no existirá contención, por ejemplo, en los casos que exista un allanamiento pleno. El allanamiento es la contestación afirmativa a una demanda. Por su forma, nosotros encontramos al proceso ordinario y a los procesos especiales. El proceso ordinario, que cuenta con ciertas etapas, ¿no? Una etapa introductoria, introductiva o de postulación, en la cual las partes ponen en conocimiento del juez los actos, los que se denominan también actos postulatorios, ¿no? Es decir, la demanda, la contestación, la reconvención, en la cual el juez va a tener conocimiento de las afirmaciones y negaciones también sobre los hechos acontecidos. En esta etapa postulatoria, entonces, se va formando de a poco el objeto mismo del proceso. Después tenemos una etapa probatoria, en la cual se va a pretender producir la prueba bueno, trate de evidenciar la existencia o no de los hechos. Tenemos una etapa decisoria, que es la tercera parte del proceso ordinario, también del proceso extraordinario, en la cual el juez dicta un fallo, ¿no? Un fallo o sentencia, que tiene también sus elementos o sus partes que vamos a ir estudiando en su momento. Y tenemos una etapa que algunos consideran una etapa, es la etapa de impugnación, en la cual la sentencia, basada la impugnación en la falibilidad humana, va a implicar ¿cómo diríamos? El reclamo de una parte que considere tener agravios con la resolución emitida por el juez en una primera instancia. ¿Ya? Eso igual vamos a tener que revisar de a poco y de manera sumamente cuidadosa, al menos para no confundir esto con otro tipo de actos. Tenemos además los procesos especiales, ¿no? Los cuales se van a basar en la celeridad, en la abreviación de los plazos procesales. Son simples a diferencia del proceso ordinario y tienen plazos más cortos. Aquí encontramos dentro de esta clasificación, dentro de esta categoría de esta clasificación de la forma, podemos encontrar a procesos ejecutivos, procesos coactivos, incluso para quienes consideran un proceso, el proceso voluntario, ¿no? ¿Qué más podemos decir al respecto? Tenemos una clasificación que nos va a establecer la diferencia entre procesos singulares, en los cuales existe una o más pretensiones, y procesos universales. En los procesos singulares va a existir una o más pretensiones respecto a uno o algunos bienes determinados, pero también existen procesos universales en los cuales se considera la totalidad del patrimonio. En estos casos, por ejemplo, podemos evidenciar los procesos
concursales y también, bueno, el concurso de acreedores, que se va a tratar del patrimonio del deudor, en el cual se va a tratar del patrimonio del deudor, y el proceso de petición de herencia, ¿no? Que también tiene como finalidad la búsqueda de una, bueno, solicitar que se tutelen derechos respecto a una universalidad. Y nosotros, como sabemos, el patrimonio, según las teorías vigentes en nuestra legislación, es considerado una universalidad, ¿no? Una universalidad jurídica. Clasificación de los procesos en el Código Procesal Civil Boliviano. Nuestro código actual realiza también una clasificación de procesos. Encontramos 6 tipos de procesos, ¿ya? Los procesos preliminares. Dentro de este proceso nosotros encontramos las diligencias preliminares y la conciliación previa. Habíamos manifestado que la conciliación previa es un requisito sine qua non, es decir, un requisito necesario para instaurar un proceso ordinario. Es decir, los jueces incluso pueden observar la inexistencia de un acta de conciliación fallida cuando, cuando no se la presenta, ¿no? Cuando se presenta una demanda ordinaria y no se ha acudido previamente a la conciliación. Tenemos las diligencias preliminares que tienen la finalidad de preparar un futuro proceso respecto a la situación de la parte contraria, con la finalidad de evidenciar la legitimación de la misma, es decir, aquella posibilidad jurídica que la misma tenga de ser demandada o demandante. Los procesos preliminares van a surgir ante el planteamiento, bueno, para preparar una futura demanda por parte del demandante, o cuando fundadamente una persona considere que va a ser demandada dentro de un proceso y busque ciertos elementos que le colaboren en el futuro proceso. Los procesos preliminares buscan diligenciar prueba en ciertos casos, buscan también establecer ciertos elementos de la personalidad del demandante o del demandado. ¿Para qué? Para evidenciar su legitimación. Por ejemplo, vamos a tener la exhibición de documentos, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son en un momento, dentro de poco, cuando revisemos este tipo de procesos. Encontramos también procesos cautelares. Acá nosotros encontramos diferentes, acá hemos hecho un listado corto, pero ya vamos a revisar igual a cabalidad cada uno y de manera un poco más analítica. Tenemos la anotación preventiva, que tiene una finalidad de publicitar que existen posibles derechos sobre un determinado bien, es decir, se tratan de derechos eventuales. Existe este ejemplo, por ejemplo, que no venda sus bienes, pida anotación preventiva de un auto de mi deudor. Eso es falso, ¿no? Esto se ha sacado de un texto boliviano, pero esto resulta falso. La anotación preventiva simplemente tiene la finalidad de realizar de publicitar la existencia de un proceso, es decir, poner en conocimiento de las personas que sobre el bien existen derechos eventuales, o sea, posibles derechos. Sí, estos serían derechos, no, derechos expectaticios, ¿no? Y si una persona compra el bien que tiene anotación preventiva, se presume que tiene mala fe y que se atiene a las consecuencias de haber comprado el bien. Es diferente el embargo, ¿no? Que permite cautelar la pretensión y que no se disponga. Esa es la finalidad de la anotación preventiva. La intervención judicial en una sociedad comercial, hay un ejemplo aquí, ¿no? Cuyos socios se quieren declarar en quiebra, se interviene la sociedad para establecer que sea real la quiebra. Si es que se quiere determinar la quiebra, entonces como medida cautelar se establece que una persona llamada interventor realice los actos de gestión y de administración de la empresa mientras el proceso se va a dirimir. Prohibición de innovar o contratar. También tenemos la prohibición de innovar o contratar respecto a ciertos bienes sobre los cuales puede existir conflicto. El juez puede determinar que sobre los mismos no existan ningún acto material, ni tampoco jurídico como una compraventa, por ejemplo. Tenemos procesos incidentales, dentro de los cuales se encontrará la nulidad de los actos procesales. Ejemplo, la nulidad porque no se establece el domicilio real para la
tipificación, cuando se da un domicilio falso, según nuestra ley, existe una nulidad expresa para establecer la nulidad de los actos procesales. Vamos a revisar también esto, vamos a analizar las nulidades procesales y vamos a ver que las nulidades no se pueden dar simplemente ante el incumplimiento de la ley, sino que tienen que cumplir con ciertos principios, entre los cuales va a estar el principio de especificidad, trascendencia, el principio de convalidación, es decir, que las partes no deben convalidar el acto que debería haber sido nulo, y también oportunidad. Los reclamos para anular un acto deben ser oportunos, deben ser realizados en el instante y no pueden realizarse con posterioridad. Eso ya lo vamos a analizar. Dentro de los procesos incidentales también nosotros encontramos la recusación y la excusa, ¿no? Que son formas, son mecanismos procesales que van a buscar la imparcialidad del juez. Es recusado cuando hay parentesco civil entre el juez y una de las partes, o parentesco religioso, si es un acreedor o deudor. Entonces ustedes ya tienen en la ley las causales, ¿no? Las recusaciones van a ser realizadas por parte de los sujetos procesales, concretamente de las partes, y la excusa puede realizarla el juez, ¿no? Que tenga conocimiento de unas de estas causales y que crea que puede resultar imparcial dentro de un proceso. Procesos de conocimiento. Entonces encontramos procesos preliminares, procesos cautelares, procesos incidentales, procesos de conocimiento también dentro de nuestro Código Procesal Civil. Dentro de los procesos de conocimiento están los ordinarios, extraordinarios y monitorios. El proceso ordinario, que tienen procedimientos más largos, en los cuales las partes tienen la oportunidad de probar, tienen plazos más largos, las partes tienen la más amplia posibilidad de debate, ¿no? Los extraordinarios, que tienen un procedimiento más corto, un procedimiento más acelerado, pero que además tienen ciertos casos en los cuales van a proceder, ¿no ve? Se había establecido que los interdictos posesorios se los realizan en vía extraordinaria, y además de los interdictos posesorios, se instaura o se acciona para buscar un proceso extraordinario en los casos de desalojos de vivienda, ¿no? Ahora, los monitorios tienen una naturaleza muy especial, lo vamos a analizar también, y el proceso monitorio, nos dice Jorge Mostajo, tiene dentro de sí tanto procesos ejecutivos como procesos de conocimiento, eso ya lo vamos a analizar, pero al final tienen un procedimiento único, ¿ya? Que permite que el juez conozca algo más. A ver, vamos a ver. La parte demandante en los procesos monitorios tiene un título o documento válido sobre el cual el juez no puede dudar, ¿no? Entonces puede disponer una sentencia inmediata, existen los medios de defensa necesarios y se puede volver contencioso si la parte demandada presenta una excepción, ¿no? Eso ya vamos a ver en algún momento. Puede existir la posibilidad de volverse contencioso, entonces. Hay ahí un errorcito de redacción. Concluye con una resolución, entonces, que debe cumplirse. Los procesos de ejecución. El proceso ejecutivo está dentro de los procesos monitorios, ¿no? Anteriormente algún estudiante me preguntó al respecto y yo le decía, un momento, hay procesos de ejecución y hay también procesos ejecutivos. O sea, hay procesos ejecutivos que buscan el pago de montos de dinero, de sumas de dinero, y hay también el proceso ejecutivo que busca el proceso ejecutivo que busca la ejecución de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, ¿no? Y dentro de los procesos de ejecución encontramos a los procesos ejecutivos. Los procesos ejecutivos tienen un proceso monitorio, es lo interesante de nuestra legislación, pero además encontramos la ejecución de sentencias, ¿no? Cumplimiento de una obligación de hacer, nos dice. Préstamo con garantía de bienes específicos, como ejemplo. Los procesos coactivos. La ejecución es inmediata, tiene que cumplirse ciertos requisitos. Inmediatamente, junto a la sentencia, se embargan los bienes de la parte demandada y se va a proceder a la ejecución, ¿no? Sobre los mismos. En los procesos coactivos,
que tienen que tener ciertos requisitos, ¿no? Que tienen que tener una garantía hipotecaria y renuncia expresa de un proceso ejecutivo, mediante una cláusula en la que dice las partes renuncian a los trámites del proceso ejecutivo. Entonces, en ese caso, se puede acudir directamente al proceso coactivo. Tenemos además dentro de los procesos reglamentados o dentro de los procesos que han sido, mejor dicho, legislados, más propiamente dicho, los procesos voluntarios, que reitero, sobre los cuales existe discusión. ¿Son o no son procesos? El proceso, al final, nos dice Adolfo Alvarado Belloso, lo que busca es la intervención de las partes y el juez. Una de las partes insta a una autoridad para que al final, respecto de otra, se busque una determinada actitud, ¿no? Una determinada actitud, sea pasiva o activa, eso va a variar según el proceso. Y en el proceso voluntario, básicamente estaríamos ante una petición y ante un procedimiento que se va a dar, ¿no? Entonces, es diferente y se debate si el proceso voluntario es tal. Sin embargo, nuestro Código Procesal Civil establece que serían procesos. Yo creo, ¿no? Tal vez me equivoque, que se ha dado el denominativo de proceso voluntario al mismo por la posibilidad de contención que se encuentra latente en estos, ¿ya? Si es que alguien se presenta en estos, entonces existe contención, pero aún así es un debate latente en materia procesal, ¿no? Es un debate interesante también. Dentro de los procesos voluntarios encontramos los procesos sucesorios o de división también, los de desaparición y división de herencia, perdón. Los de desaparición, muerte presunta, ausencia y muerte presunta, mensura y deslinde, la oferta de pago seguida de consignación, ciertos casos en los cuales se va a establecer y se va a implementar, bueno, se va a solicitar modificaciones en registros